pueblo que te busca y te anhela celosamente, Señor. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder ser hijos tuyos y poder caminar, Padre, a la altura de tus pensamientos, o el deseo de nuestro corazón de alcanzar esas alturas de tus pensamientos. Gracias, Señor, por hacernos a nosotros, a todo tu pueblo, partícipe de esta gloria, esa gloria que fue esperada por tanto, Señor, a través de tantos años, y hoy ha sido manifestada en todo lo ancho y lo largo de la tierra. Te damos gracias, Padre. Amplíate, Señor, en nuestros corazones. Amplíate en nuestros corazones, que haya espacio suficiente, Padre, para poder recibir todas las cosas grandes y tremendas que tú tienes para tu pueblo en este último día, Señor. Te bendecimos, Señor, estamos a tus manos, Señor, a tu disposición. Sé tú, Padre, fluyendo con tu Espíritu. Nuestra garantía es que tu Espíritu, Señor, nos asiste y nos enseña y nos hace, Señor, ver las cosas de la misma forma que tú la ves. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana, pues, estamos en el quinto sello y está muy tremendo este sello. Solamente nos va a tomar la clase, pues hay mucho, como decimos nosotros, hay mucha tela que cortar aquí. Hay mucho para aprender en las poquitas cosas que leemos. A veces parece un párrafo y no es un párrafo, es un mundo lo que se presenta delante de nosotros. Pero bueno, yo quiero que abran ahí las escrituras, ahí en Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Y sabemos que todo esto de los sellos son los misterios de Dios escondidos. Dios es un Dios que guarda las cosas muy celosamente, porque Él no se las da a cualquiera así que no lo aprecie. Y aquellos que no lo aprecian porque no se les abre el entendimiento o no les interesa, el Señor pone un espíritu que no entiende y se queda sin entender, porque Él es celoso. Dios es celoso, Él lo dice: celoso soy yo. Él es celoso con sus misterios. Por esta razón, todos estos sellos que tienen que ver con los misterios de Dios, tenemos que verlo como algo que estaba muy cerrado, y todos indagaban de cómo va a ser esto y cómo va a ser aquello y cómo va a ser esto. Y hoy en día mucho pueblo de Dios anda todavía diciendo cómo va a ser esto y cómo va a ser aquello, y qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Y hay un signo de interrogación grande, porque el Espíritu de Dios no les ha amanecido. O sea, hay deseo de buscar qué va a pasar, pero no hay deseo de acercarse a Dios, y Dios quiere que se acerque a Él. Lo importante no es que sepamos qué va a pasar, que vamos a resolver nosotros sabiendo qué va a pasar, si nosotros no estamos integrados en el plan de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor muestra en este asunto de los sellos. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien, vamos a desglosar esto y vamos a ir en parte. Como les digo, en Apocalipsis no es un libro, como decir, un libro de texto, un libro de cuentos que tú vas, no, aquí el Señor le mostraba a Juan esto, le mostraba esto, y él escribía. Y hay cosas que vamos a verlo aquí, pero lo vamos a ver también en otro capítulo, en otro capítulo. Y esto solamente el Espíritu Santo que lo puede ordenar. No lo puede ordenar uno, sino el Espíritu Santo va ordenándolo de acuerdo a tu corazón. Para poder hacer más fácil esto, vamos a desglosar qué cosa es un altar o qué cosa es el altar. Para muchas personas el altar es lo que aprendimos cuando estábamos en la Iglesia Católica, es una cosa ahí con un montón de santos y cruces y esto, lo otro. Tenemos ese concepto de altar porque fue lo que aprendimos, ¿no? Lo que nosotros vimos en la Iglesia Católica, que es por donde muchos de nosotros vinimos. Y entendíamos que ese lugar era sagrado, ¿no es verdad?
que ahí solamente estaba ahí el sacerdote y uno lo veía con un misticismo muy grande, una liturgia muy grande, y como algo que era que pues solamente personas preparadas podían acercarse allí. Bueno, el altar representa la entrega absoluta a Dios. Ahora nosotros mirando desde ese punto de vista, vemos que ahora no hay ningún altar, porque nosotros, en nuestro corazón se ha establecido un trono donde Dios nos ha dado la oportunidad o la bendición de poder desarrollar un altar en nosotros donde adoramos a Dios, pero en nuestro corazón. Entonces, esto fue un escándalo muy grande en el primer siglo, donde siempre se esperaba que ver algo para adorar algo. Cuando Dios dijo, no tienes que ver figuras, no tienes que ver nada, sino que en espíritu y en verdad. Esto mucha gente no lo aceptaba, no lo recibía. Pero nosotros, si nos vamos a los principios de Dios, desde el principio, cuando todavía eran los hijos de Adán y Eva, sabemos la situación que se suscitó cuando Caín y Abel, que ellos tenían la costumbre, no habla de altar, no dice altar, pero ellos tenían la costumbre de ofrendarle a Dios. Cuando tú ofrendas a Dios, tú estás formando un altar. Y ellos presentaban a Dios las ofrendas. Eso era costumbre, tanto en Adán como en sus hijos. Era costumbre de hacerlo porque ese era el camino que ellos pues no querían romper ese vínculo con Dios. Y Dios siempre pedía que en ellos hubiera un tiempo, un lapso de tiempo o un corazón entregado a Dios para que no se perdiera el plan de la promesa. La promesa de traer un día al Mesías, al Hijo de Dios, para que estableciera las cosas y las pusiera en orden, porque el orden se echó a perder cuando Adán pecó. Pero no quiere decir a eso que Dios le dio la espalda y Adán vivió como... No, ahí seguía habiendo una unión, aunque no como era antes. No era como era antes porque ya no era en el huerto, ya era afuera. Entonces, el camino para poder buscar esa presencia de Dios era el camino de la sangre, o sea que haciendo una ofrenda a Dios, y ellos tenían que presentar lo más precioso de la ofrenda que podían darle a Dios. Y sabemos que la primera vez que se derramó sangre en la tierra fue a causa de una ofrenda. Fue cuando presentó Caín una ofrenda de la tierra, que a Dios no le gusta la ofrenda de la tierra, y Abel presentó un cordero de lo más perfecto que tenía entre todos sus corderos, y se lo presentó a Dios, y a Dios le agradó. Y tuvo él confirmación de que a Dios le había agradado. Y esto produjo una violencia tan grande en su hermano, que se levantó contra él y lo mató, porque Dios se había puesto contento con la ofrenda de él. Es una cosa absurda, si vamos a ver, absurda. Pero para ellos era muy importante tener la opinión de Dios, o tener la confirmación de Dios. Para ellos era importantísimo eso. Entonces, al ver que Dios no le gustó su ofrenda, pues se levantó y mató a su hermano. Y esa sangre comenzó a clamar a Dios. La sangre de un justo había caído a la tierra. Y esa sangre clamó a Dios, y Dios le dijo: Caín, la sangre de tu hermano me ha clamado. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Le dijo: yo no sé. Yo no soy guardia de mi hermano. Él se lavó las manos. Pero el Señor dijo: verdaderamente la sangre de ese justo me ha tocado. Y la sangre de todos aquellos justos que se ha derramado por causa del testimonio y de la palabra de Dios, clama a Dios. Eso clama a Dios. Nosotros estamos seguros que esto ha sido. Pero bueno, si vamos nosotros en ese principio, como dice aquí, hay un versículo aquí que dice en Hebreos 11:4, para que veamos nosotros la importancia que tiene en darnos a Dios. Cuánta importancia tiene para el Señor. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La muerte de Abel es como si la sangre estuviera todavía fresca, y no solamente de él, sino todos aquellos que han tenido que pasar por eso, por esa situación.
Había un pensamiento para muchos en aquel tiempo, ¿qué será para aquellos que están sufriendo todo lo que están sufriendo de esta persecución? Porque déjenme decirles, desde Abel hasta Zacarías, que fue uno de los profetas que lo mataron entre el altar y el templo, ahí lo mataron. Todos los profetas morían de forma violenta, porque traían un mensaje que no les gustaba al rey, o no le gustaba a aquella gente, o no le gustaba a nadie. Y entonces lo que hacían era tratar de callar la palabra de Dios por la boca de ellos, matándolos. Pero qué tontería, ¿verdad? Si la palabra no se puede morir. Pero ellos pensaban que callando la boca del profeta paraba los juicios, y Dios cumplía su juicio. O sea, y esa sangre no quedó impune, o sea que esa sangre no se le va a olvidar a Dios, de ninguno. Cuando vemos aquí en el principio del altar, por ejemplo, en la vida de Noé, que es la primera vez que vemos un hombre que se presenta en un juicio grande en la tierra, después del diluvio, que estuvo Noé casi un año metido en esa arca, esperando que las aguas bajaran. Cuando bajó, lo primero que hizo fue un altar. Iba a ser realmente el inicio de una nueva vida, porque donde llegó, pues nunca había estado en el monte Ararat. El monte Ararat, allí fue donde se plantó el arca, que es el monte más alto de todos esos montes, más que Sión, más que ninguno de esos montes. Es un monte altísimo, porque era de todos los montes el que sobresalía. Y ahí quedó el arca. Y ahí, en una nueva vida, comenzó Noé con un altar. Y ofreció de todos los animales limpios que tenía, lo ofreció a Dios. Y ahí Dios le iba a dar la pauta para ver de ahí en adelante qué iba a hacer. Porque iba a comenzar una vida nueva, en un territorio nuevo, en un lugar nuevo, en una vida completamente diferente. Ya no iba a tener los mismos vecinos que tenía, nada, todo era nuevo. Pero Dios iba a ser el que le iba a indicar cómo vivir. Y para que eso fuera, entonces, ¿qué hizo él? Pues hizo un altar a Dios, presentó, y Dios de ahí, pues, le agradó. Es la primera cosa que el Señor demanda de nosotros cuando nosotros nos entregamos al Señor, es que tomemos en cuenta que ya Él está habitando en nosotros, que Dios habita en nosotros, que en nosotros hay un altar, y en nosotros hay un trono, hay un altar, hay una localidad donde Dios ahí habita y donde Dios necesita ser atendido. Así como en la antigüedad vemos que era muy atendido. Por esa razón vemos nosotros en este caso, pero también lo vemos, por ejemplo, en Abraham. Abraham hizo 4 altares. Cada vez que él llegaba a algún lugar, lo primerito que él hacía es preparar un altar a Dios. Esa era la garantía de que Dios siempre iba a estar con él. Y él preparaba el altar, hizo en 4 lugares. Y vemos que realmente la vida de Abraham fue una vida escuchando a Dios, haciendo altares y esperando la promesa. Esa fue la vida de Abraham. No fue la vida de... Era un hombre riquísimo, porque dice que era riquísimo este hombre. Cuando llegó y después que hizo el primer altar, que vio que toda la tierra estaba llena de, pues, no había agua, había una sequía, había hambre, entonces fue a Egipto. En Egipto tuvo una situación y volvió otra vez donde había hecho el altar, y ahí volvió otra vez a que fuera Dios quien le dirigiera en lo que tenía que hacer, porque era un territorio nuevo. Cuando conocemos al Señor, comenzamos a caminar en un territorio nuevo. Es un nuevo caminar. Dice, los que estamos en Cristo, ¿qué? Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es un caminar nuevo. Es un caminar ya no independiente, sino dependiendo de Dios. Entonces, Abraham fue un hombre muy independiente, pero fue un hombre que siempre pensaba en Dios. Estoy seguro que pensaba en el Señor y en todas aquellas cosas, si no, el Señor no lo hubiera llamado. Vio el corazón de él y lo llamó, y sabía que iba a responder, porque el llamado de Abraham era grande. Pero la garantía de tener éxito en lo que estaba emprendiendo estaba en su comunicación con Dios. Por esa razón no podemos, perder ese vínculo, hermano, porque el Señor
quiere llevar, o sea, quiere dirigir tu vida. Te quiere llevar por el camino bueno, por el camino que Él abrió, porque para eso lo abrió. No lo abrió para que estuviéramos nosotros mirándolo como turistas, sino viéndolo, que es un camino nuevo, un camino vivo. Y entonces, para que fuera un camino vivo, Abraham sabía que tenía que presentar esas ofrendas. Y él presentó, yo conté las veces que hizo altares, él hizo 4 altares, que está mencionado en las Escrituras. En esos 4, pues, el Señor le ensanchaba la visión. Cada vez que él le ponía un altar y él ahí ponía al Señor y el Señor le hablaba un poquito más de la visión. Porque a veces queremos que el Señor nos dé el panorama completo de nuestra vida, pero ¿le estamos dando ese sacrificio espiritual? No. Entonces el Señor solamente nos tiene que dar una cosa pequeña. Nos abre algo y entonces eso nos anima a seguir caminando. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero ya cuando fue a hacer el 4.º altar, fue el altar más doloroso que él hizo, que fue para entregar a su hijo. Imagínate. Y sabía para lo que era. Y lo hizo con ganas. Porque nunca vemos a un Abraham diciendo, ¿para qué Dios me tuvo que sacar de Ur de los Caldeos para estar ahora? Mira, ahora quiere mi hijo, tanto que esperé 25 años esperando a este hijo, ahora me lo está pidiendo. Eso no es de Dios. No, él ni siquiera, yo me sorprendo de que este hombre no tuvo una duda en su mente de decir, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Le pondré señal a Dios? ¿Por qué? Porque ya le había hecho 3 altares. Y él sabía la forma que Dios le hablaba. Él ya sabía, ya familiarizado con la voz de Dios, sabía cómo Dios hablaba, cómo era, cómo Dios actuaba y lo que él quería de su vida. Y lo hizo con gusto. Después de caminar 3 días, llegó allí a un monte muy alto. Y allí en ese monte, que se supone que fue el monte Moriah, allí hizo un altar. Como Dios quería el altar. No lo hizo a regañadientes, ni vamos a hacer, no. Como Dios quería, como Dios lo requería. Y el Señor se agradó. Y entonces le dio una amplitud de toda la visión por años. Hasta le dijo, tu generación va a estar cautiva en tierra ajena. 400 años va a estar cautiva. Hasta eso le dijo, que era para decir, caramba, entonces ¿para qué estoy yo batallando si mi generación va a estar cautiva? Dice, pero después va a salir con mano firme. O sea, le dio una visión completa. Es como que ahora el Señor me diga, tú no te preocupes que tu generación, mira, hasta dentro de 400 años tú vas a ver, son cosas que no vamos a alcanzar a ver. Pero esas cosas animó tanto a Abraham que pues le dio fuerza para seguir adelante. Y Dios le añadió a su vida, pues sabemos nosotros que Dios le añadió muchos años a su vida. Y pudo verdaderamente ver hasta a la generación, hasta los hijos de Isaac, pudo ver y vivir 15 años con esos gemelos. Pudo Dios darle vida para aún darle instrucción a los hijos de Isaac, a Jacob y Esaú. Por esa razón Jacob quería esa promesa porque se acordaba de lo que su abuelo decía. Yo quiero eso, yo quiero esa promesa, yo quiero ser parte de esa simiente. Todo eso vino a través de la entrega de Abraham. Es tan importante esto. Por esta razón, cuando habla de esto, de estos que están debajo, o sea, lo que es en el diseño del altar, vamos a ver el diseño del altar. ¿Dónde es que están estos? Están debajo del altar. El altar tenía un rejillado, era un altar cuadrado, donde se presentaba y se ponían las víctimas para el holocausto. Y se ponían, y era como una rejilla, donde el fuego, como un barbecue, vaya, pero poder hacerlo más claro, un barbecue gigante. Y abajo el fuego consumía a la víctima y caía la ceniza, y esa ceniza no eran cualquier cosa, era el resultado de la ofrenda. Por eso, cuando vemos en Apocalipsis, dice, y vi bajo el altar las almas que se habían consumido por el amor a Dios, por el testimonio y por la palabra de Dios. Esas cenizas no se botaban, no se dejaban, no, esa ceniza era el resultado de la entrega
de ese holocausto. Y yo quiero que leamos esto porque es bueno saber estos principios que están en Levítico 6, 1. Es importante saber esto, hermano, porque cuando está hablando de altar, está ahí hablando de un tabernáculo, pero después lo vamos a ver en lo espiritual. Pero vamos a ver al principio cómo era ese altar. Levítico 6. Vamos a ver desde el verso, verso 9. Sí. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, porque eso es lo que duraba el holocausto, quemarse pues un cordero, un carnero, o lo que se llevaba al holocausto. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar, las cenizas. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, porque esa ceniza era el resultado de la entrega de ese holocausto, y se ponía al lado del altar, se consideraba que era parte del rito, y después se llevaba a un lugar limpio donde se apreciaba. Cuando yo veo a estos creyentes, ¿no?, que los veo ahí debajo del altar, son aquellos que han consumido su vida, han entregado su vida, han dado su vida por causa del Señor. Han dado su vida. Y ahí nosotros lo vemos, por ejemplo, en Romanos 12:1. Ahora vamos a verlo espiritualmente. Ya nosotros no necesitamos un altar natural, ya no, porque Jesús fue cordero, que ya se dio en sacrificio vivo, ya tuvimos suficiente ofrenda con la de Jesús, pero ahora Él está requiriendo la ofrenda nuestra, dándonos nosotros en sacrificio vivo. Ahora el altar es espiritual, y yo soy la víctima, o soy la ofrenda. Vamos a leer en Romanos 12:1 a ver cómo dice en lo espiritual. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no hay un sacrificio así. Pero cuando lo vemos aquí a estos creyentes, que son miles, y no son solamente ellos, después vamos a añadir ahí a otros más, son aquellos que verdaderamente dieron su vida, desde Abel en adelante, dieron su vida por causa del testimonio y la palabra de Dios, porque verdaderamente tomaron la verdad de Dios y la creyeron y murieron por causa de, como vemos nosotros en la historia de Esteban, y vemos tanto. O sea, la historia del cristianismo es una historia sangrienta, hermano. ¿Por qué? Porque es un mensaje contrario al mundo. El mundo tiene un mensaje, y cuando viene el Señor y establece sus leyes, es todo lo contrario. Entonces, donde hay, pues todo lo que sea contrario al mundo va a tener guerra. Y lo estamos viendo ahora también. Pero bueno, para que nosotros no nos desanimemos, vamos a ver también Efesios 5:12, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se entregó en olor fragante. No vemos que Jesús fue puesto en un altar, en un barbecue, ¿no? Jesús no tuvo que pasar por eso, pero sí pasó por la cruz, y Él tuvo que derramar su sangre, y Él se presentó como el cordero limpio, sin mancha, inmolado por causa de nosotros,
poniendo atrás todo lo que la vieja vida, lo que realmente se había sembrado desde los días de Abraham, de Adán, donde la muerte imperó, desde los días de Adán, la muerte imperó hasta que vino Jesús y arrebató las llaves de la muerte y estableció una nueva vida. Entonces, esto era algo bien emocionante, pero eso tuvo que dar en sacrificio. Pero nosotros no vamos a quedar atrás tampoco, porque nosotros somos parte de los consiervos que aparece ahí, que faltan por llenar. Pero bueno, vamos a ir hablando estos versículos, porque ahora estamos hablando en lo espiritual, para entender qué cosa es ese altar y ese sacrificio. Ahora el Señor demanda sacrificio de nosotros, pero no es un sacrificio de hacer promesas, de ir arrodillados. Como yo vi siempre ahí en Cuba, por ejemplo, la gente usaba promesas, se vestían de saco, se vestían de disfraces bueno, vamos a decirle disfraces, porque eran vestidos de colores, con cosas así de San Francisco de Asís, cada uno tenía su traje típico, y tú sabías cuando esa persona tenía promesa de la Caridad del Cobre, o de la Santa Bárbara, o de esto, tú sabías por las vestimentas, y esa es la vestimenta que usaba, y la de San Lázaro usaba saco, a saco eso donde se meten la harina y todo eso, se vestían de saco. Y hacían promesas y se metían, y los niños dejaban con el pelo largo porque prometían los padres que no le iba a cortar el pelo si se sanaba. Bueno, eran cosas horribles que teníamos que ver nosotros y decirle, oye, eso es ignorancia. Pero ¿quién creía eso? Otros iban arrodillados, clamando a su Dios de que Dios sanara a alguien, iban arrodillados y se desbarataban las rodillas. ¿Para qué? Pensando que ese era el sacrificio que Dios quería. Cuando Dios no quiere eso. Dios quiere solamente un corazón contrito y humillado. Dice, no se alegra de ese tipo de sacrificio. Dios se goza en otro tipo de sacrificio cuando nos damos nosotros en sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que Dios está demandando hoy, no está demandando otro. Si vamos a la historia, vamos a ver cómo hay países que tienen leyendas indias o leyendas de antiguo, que echaban gente hasta en los volcanes porque el dios volcán quería sangre y los tiraban y ahí lo echaban para que el volcán no explotara, y cuánta gente murieron en volcanes, y la ignorancia era tan grande cuando el Señor estaba solamente enseñándonos que eso no es sacrificio. Nadie de esa gente que ha muerto por eso lo hacían para Dios, eso lo hacían por ignorancia. Nada de esto, Dios nunca ha demandado ese tipo de sacrificio. Cuando Dios pidió un sacrificio fue su Hijo, y fue su propio Hijo que Él mismo se dio por nosotros. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando vamos a ir aquí en Hebreos 13, versículos 15 y 16 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza. Eso qué cómodo, ¿verdad? Qué rico, pues. Dios hace que las cosas buenas sean cómodas y ricas para nosotros. ¿Qué cosa más rica que alabar al Señor? ¿Qué cosa más agradable que alabar al Señor, verdad? Cuando la música está dentro de nosotros y quiere salir, y cuando podemos alabar al Señor. Dice, ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua. De estos sacrificios, dice, el Señor se agrada de ese tipo de sacrificio. Es el sacrificio que verdaderamente estamos hoy presentando a Dios. Les doy estos versículos porque ahorita vamos a entrar un poquito más en el tema. Vamos también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, donde dice, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Porque el Señor quiere presentarnos a nosotros que nos preparemos para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay muchas personas que hacen, ustedes lo ven, personas que, hasta inclusive ahora que estamos viendo todo este mover de
de los maometanos y de toda esta religión que ahora ha surgido de los musulmanes, que donde quiera que ellos están, ellos se tiran ahí y oran. No le importa. Ahí, mira, si tú haces eso en tu trabajo, mira, lay off. No, que lay off, fire. ¿O cómo va a perder el tiempo haciendo eso? Ellos se postran porque ellos respetan su religión, pero no está empapado con la persona de Jesucristo. Es una adoración en balde. Es en balde. Porque dice que presentemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, si tú lo haces por el Señor, porque tú amas a tu Dios y tú quieres adorar a tu Dios, pero tiene que ser por medio de Jesucristo. No para la ánima, Oma, ni todo ese montón de gente, no. Simplemente por Jesucristo. Entonces, todas estas cosas, el Señor la concentró en su Hijo, en Jesús. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Así que vamos a aquí ver una cosa que está en Apocalipsis 6 otra vez. Vamos otra vez ahí a brincar Apocalipsis 6, que es el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. No fueron muertos porque se metieron en tremendos problemas, no, por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Esto es importante verlo. Ellos se consumieron en su espíritu, su alma. Ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. No les importó. Si nosotros vamos ahí, lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado la mejor forma, el mejor tiempo. Nosotros aquí, pues el mejor tiempo, bueno, estamos en un país que hay libertad religiosa, pues aquí no hay problema, ¿ve? Pero ¿cuántos países están pasando gente sufriendo persecución, que tienen que andar escondiendo lo que creen? Hasta el otro día en Rusia era así, hermano. Hasta el otro día en Rusia los cristianos estaban le llamaban la iglesia de adentro, que tenían que esconder para poder adorar a Dios porque eran perseguidos. Nosotros lo vivimos en Cuba, como estábamos unidos, o sea que en Cuba era parte del sistema soviético, el bloque soviético estaba en Cuba también. Lo primero que metió, ateísmo en las escuelas, ateísmo en los daycare, ateísmo en todo, y no podías tú pues destacarte como cristiano. Mucha gente se ha olvidado de esto. Mi hermana no se pudo graduar de arquitecta porque tenía que renunciar a Dios para poder recibir el título final. No se pudo graduar de arquitecto. O se graduaba y renunciaba a Dios delante de una asamblea, no sé, ya después la cosa cambió, pero cuando entró el comunismo en Cuba fue así. Y ella dijo, no, yo no voy a negar a Dios en una asamblea. Yo no me graduó. No me graduó. Y como ella, casi todos los jóvenes de la iglesia, que estábamos nosotros, una iglesia que realmente estaba cerca de la Universidad de La Habana, y eran puros estudiantes en esa iglesia, muchos se tuvieron que ir a España, a México, a lugares para poder terminar su carrera, y eso fue a largo plazo. ¿Por qué? Porque no querían renunciar a Dios, ni querían simplemente, mostrar, querían dar el testimonio de que ellos amaban a Dios, que amaban a Jesús. Y para eso tú tenías que enfrentar pues críticas, persecuciones, hermano, situaciones difíciles cuando comenzó esta situación en Cuba. Yo lo viví. Ahora, los que después pasaron el tiempo, ya Fidel Castro cambió de idea, ya fue otra cosa. Pero yo sé lo que se sufrió en ese tiempo, que muchos dijeron, no vamos a graduarnos porque no vamos a negar a Jesús. Y no se graduaron, renunciaron a su carrera. Y muchos sufrieron por esta situación. Yo tuve que dejar mi carrera de dibujo, de pintura, ya yo estaba en segundo año y tenía que meterme en la milicia. Digo, no, yo, un arma, forget it, no. Y me tuve que ir a la escuela llorando porque soñaba poder estudiar en la escuela de arte. Y pues tuve que renunciar a la escuela porque no quería ser pues destacada, o sea, que me señalaran y me dijeran, no, tienes que tomar un arma, no la iba a coger. Y estas cosas lo ha vivido mucho pueblo de Dios en muchos lugares.
No vamos a ir tan lejos, hermano. Hay mucha sangre se ha derramado por causa del testimonio de Cristo. Los que conocen a Marcos Witt, ¿cuántos conocen aquí a Marcos Witt? Conocemos los cantos, ¿no? ¿Saben cómo se murió su papá? En Durango, en México, en Durango. Su papá era misionero, tenía 21 años y era piloto de aviación y tenía una avioneta. Y entonces él tiraba trataditos y Nuevos Testamentos del avión con otro, y el sacerdote del pueblo, junto con 4 hombres más, mandaron a tirar la avioneta, la tiraron, lo mataron, él y otro más, y lo exhibieron en el parque. Sacaron a los niños de las escuelas para que desfilaran y escupieran los cadáveres de esos herejes. Eso fue el otro día, hermano, en México. Eso no fue hace mucho tiempo. Y los niños desfilaron allí. Eso nos contó Marcos Witt a nosotros un día que estábamos comiendo juntos. Él nos contó esa historia. Después salió un libro, ya está en un libro. A los 21 años murió su papá así, por causa del testimonio y la palabra de Dios. ¿Usted cree que esa sangre el Señor se va a olvidar? No. Y eso fue el otro día. ¿Cuántos realmente están sufriendo por causa del testimonio? Estos que vemos aquí es una compañía de muchos, como decía, todos los profetas murieron en forma horrible. Si vamos a ir a verlo también de los discípulos, vemos nosotros en la historia, Jacobo fue pasado por espada, vemos a Esteban, fue apedreado, y la sangre se derramó, de esa sangre justa se derramó en la tierra también. Como ellos, muchos, miles, hermanos. Tantas historias que hemos leído que de veras nos ha partido el corazón. Gente que verdaderamente amaban a Dios con todo su corazón y no se doblegaron a fuerzas contrarias. Dijeron, no, nosotros seguimos firmes, preferimos seguir el Señor. ¿Cuántos han visto el testimonio de este hermano Pablo Olivares, argentino? Yo les voy a decir así en breve. Son casos que nosotros, claro, estamos aquí todo bien y no nos enteramos muchas cosas que están pasando, pero muchas cosas están pasando alrededor nuestro, cerca de nosotros. Este muchacho estaba en Argentina, hijo de pastor, muy cómodo, se empezó a desviar, empezó acá, allá, haciendo estrago en medio, dijo, no, yo quiero dar mi vida, y se metió a un grupo rock. Y ahí, bueno, pues ahí tocando, y para aquí, y para allá, y ya empezaron a hacerse famosos. Y un buen día, pues, lo secuestraron, como es la costumbre ahora, pues, en todos estos lugares, ¿no? Lo secuestraron. Y cuando ya estaban allí, ellos pensaron, bueno, a ver qué nos van a hacer, porque como ya estaban ganando dinero, pues era para eso. No. Dice que se acercó uno de ellos y le dijo, con la pistola, ¿tú crees en Dios? Y le puso la pistola aquí. Y dijo, ay Dios mío, si digo que yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero si digo que sí, es para matarme. Pero si digo que no, entonces estoy diciendo mentira. Ay, ¿qué hago? Sí creo en Dios, dice. Ah, menos mal, porque si llegas a decir que no crees, sí te mato. Y dice que dijo, ahí fue donde se dio cuenta que Dios tenía control de su vida. Y dijo, ay, no, eso, porque mucha gente ha hecho eso y los ha matado. Y de ahí el Señor transformó a este muchacho. Él anda por ahí, pues, dando conciertos. Bueno, su vida cambió, porque nació de nuevo ahí. Porque verdaderamente Dios le dio oportunidad de caminar otra vez con un nuevo testimonio. Hay tantos hermanos que verdaderamente podemos ver aquí, así como esa ceniza que cae en ese altar, están estos creyentes esperando, están completamente conscientes, porque mucha gente dice, no, cuando se muere se fue a dormir. Estoy hablando de creyentes, yo no sé los demás, pero el creyente no se desaparece y después aparece dentro, no. Estoy creyendo que están conscientes y claman. Aquí lo dice. Dice, y clamaban a gran voz. Eran los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor,
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre con los que moras en la tierra. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Porque la sangre de Dios está viva. Ellos verdaderamente entraron en esa dimensión de vida en Dios. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí, en esta parte aquí, bueno, esto se escribió hace casi 2000 años. Apocalipsis se escribió como unos 70 años después de Jesucristo. O sea que hace 2000 años. Pero yo no estoy mirando solamente a aquellos que solamente han sido muertos por causa de, sino aquellos que se han dado a morir a sí mismos. Aquellos que han muerto a sí mismos. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros le damos atención al altar de Dios que ha sido puesto en nuestro corazón, porque tenemos, gracias a Dios, la habilidad de adorar a Dios desde aquí, desde adentro. Aquí hay un trono, hermano. Mira, póngase su mano aquí y diga, aquí hay un trono. Aquí está el altar de Dios. No está por allá, no está aquí, no está en el Vaticano, no, hermano, no. No está aquí, no está en la iglesia de la esquina, no, está aquí. Tú has sido capacitado para ser un adorador, y para ser un adorador tiene que el altar estar en ti, ¿sí? Por esta razón, como dice aquí estamos viendo aquí en este versículo que nosotros vemos, cómo habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque son aquellos que negaron su vida para que Dios sea viviendo en ellos, para que Dios sea en ellos. Ese es un tipo de muerte. Cuando Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando seas viejo, otro te ceñirá, otro te llevará donde tú no quieras, y tú vas a tener que dejar, dice, hablando de la muerte que iba a experimentar Pedro. Pedro no, aunque dice que se lo crucificaron con la cabeza para abajo y todo, mira hermano, eso no, eso realmente, pon tú que sea la historia, bueno, ok, no voy a hablar de eso. Pero Pedro comenzó a morir a sí mismo desde ese momento. Esa es la muerte que glorifica a Dios. El morir a nosotros mismos para que sea la vida de Él. No quiere decir que ahora tú vas a ser un autómata y vas a decir, ay, pues ahí viene el Dios. No. Tú vas a vivir y tú estás, pero teniendo en cuenta que Dios está en ti, que el Señor está en ti. A veces se nos olvida. A veces son tantas las cosas a veces que lo que... A ver, Dios, ¿dónde estás metido? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? Está en ti. Ahí no se va. ¿Por qué? Porque tú has sido creado a su imagen y semejanza, y tú has sido creado con todos los ingredientes en ti para que se desarrolle en ti esa vida de oración. Tú has sido creado con todo. Podemos decir, ahí está toda la construcción, está en ti. Pero es la parte tuya en la cual tú decides. Por eso dice, ellos le vencieron por el testimonio. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando vamos a Apocalipsis, ahí el primer capítulo, que vemos nosotros a Juan, Juan no se ha derramado la sangre de Juan ahora ahí. Vemos a Juan que está desterrado por causa del testimonio y la palabra del Señor. Y fue desterrado a una isla desierta para que se muriera. Ah, no, ahí lo que agarró más vida, porque allí fue donde se le reveló todo el Apocalipsis. Ellos pensaron, este se va a morir allí, pues ahí en una isla desierta. No, el Juan ese agarró vuelo allí, agarró fuerza. Pero dice, él ha sido, dice, yo Juan, estaba en el Espíritu, en el verso 9, capítulo 1, verso 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos aquí están debajo del altar por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
dieron sus vidas hasta la muerte. Y todos ellos dieron sus vidas hasta la muerte. Lo vemos en la historia de Esteban. Esteban, allí cuando estaba en el patíbulo aquel, en el juicio, un juicio horrible, severo, no tenía ayuda de ninguna defensa de nadie, sino que todos estaban contra de él. Él allí, por eso no se asustó, él se levantó y ha dado un mensaje increíble. Si no, lean ahí en Hechos, cómo comienza a predicar y a hablar de todo, hacer un recuento de cada héroe de la fe, y cómo Moisés fue y estudió las mejores escuelas, y fue un mensaje tremendo. Y cuando ya llegó al punto que les tocaba a ellos se taparon los oídos. El sistema religioso se tapó los oídos y arremetieron contra él. Pero no se cayó su boca. Él no estimaba su vida como lo máximo. Su vida fue centrada completamente, es el primer mártir del cristianismo, fue Esteban. Y se derramó su sangre y lo apedrearon. Y él nada más que decía, veo los cielos abiertos, y aquellos se tapaban los oídos porque no entendían cómo los cielos abiertos. Y ellos eran religiosos y no veían los cielos abiertos. Y Esteban veía los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre y él estaba en gozo. Y ahí derramó su vida, su sangre se derramó y ahí murió el primer mártir del cristianismo. Después subieron miles. ¿No recuerdan ustedes la historia cómo eran echados en los fosos de los leones? ¿Cómo se los comían los leones? Cómo Nerón encendió una vez Roma con todos los creyentes, los amarró en postes y los encendió y iluminó Roma con puros creyentes, porque no quería, estaba en contra, no entendía. O sea, es tanta la historia. Pero dice, pero ellos no han sido perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a leer un momentito aquí. Vamos a leer en Hebreos 11. Vamos a descubrir algo ahí tremendo, hermano. Cuando se abre este sello, que es el quinto sello, que es el sello donde pues se sabe el resultado de la vida de todos estos hombres, pero no solamente ellos. El Señor le dice, descansa un tiempo hasta que se complete el número de los consiervos. Se tiene que completar el número. Y eso se está completando ahorita. Aquellos que verdaderamente dicen, mi vida eres tú, Señor. Habéis muerto, decía el apóstol Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Cuando leíamos esto antes no entendíamos. Decía, ay, pero ¿qué? En Italia y en el Coliseo Romano están las tumbas de los cristianos que se enterraban aquí. Sí, no, sabemos todas esas historias tremendas. Vamos a ver en el capítulo 11. Vamos a ver el capítulo 11. Quiero leer esto, hermano, al final, donde dice, vamos a ver en el versículo, están hablando de todos, empezando desde Abel, es como le llaman el hall de la fe, la gente aquella que dieron sus vidas, ahí quedó estampado en las escrituras las vidas de ellos. Dice en el verso, desde el 32, donde dice, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, jamás de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido. No completaron, no se completaron. Tienen una gloria tremenda. Pero vamos a ver el versículo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, hoy nosotros estamos delante de un reto en el cual el Señor nos dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir que habemos muerto? Morir a sí mismo. El Señor está perfeccionando, porque ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros. Cuando habla del monte Sión, dice: ahí están los justos hechos perfectos. Están los espíritus de los justos hechos perfectos. Los que están comenzando a levantarse en esa perfección. Están en una trayectoria, pero no están aparte de nosotros, hermano. No, dice: nos hemos acercado al monte de Sión. Dice, cuando habla de tremendo lo que habla ahí del monte de Sión, que es glorioso, que nos hemos acercado a ese monte de Sión, a la compañía de ángeles, a la compañía. Vemos una cosa que no es misticismo, es realidad, hermano, es realidad. ¿Dónde están aquellos que murieron en esa situación, como dice ahí, aserrados, se tenían que meter en cueva? ¿No han visto cuando la historia de Elías, que tuvimos en el seminario, tuvo que uno de los hombres importantes que estaban a la derecha del rey Acab, esconder los profetas en cueva de 50 en 50 y alimentarlos con pan y agua, porque Jezabel mataba a todos los profetas de Jehová, y mató a muchos? ¿Dónde está esa sangre? Esa sangre no se desperdició. Esa sangre está en la presencia de Dios. Esa sangre todavía está fresca. ¿Y qué pasó con aquellos sacerdotes, 70 sacerdotes que Saúl llegó y mató 70 sacerdotes de una ciudad sacerdotal? Y no solamente mató hasta los niños hasta de pecho, mató toda la familia, hasta los bebés. Enojado porque el sacerdote que estaba ahí le dio pan de la proposición a David y le dio la espada de Goliat. Y se enojó tanto que dijo: voy a acabar con todos los sacerdotes, y mató 70 sacerdotes. ¿Cuántos? Si vamos a la historia vamos a ver verdaderamente, pero ellos no han sido perfeccionados aparte de nosotros. Ellos alcanzaron un nivel. Hasta nosotros tenemos que completar el número de los consiervos. No sé si me está entendiendo. Yo le pido al Señor que podamos ser todos entendidos en esto. El reto es grande, hermano. Y no es decir: bueno, ahora cómo tengo que morir a mí mismo. ¿Sabes cómo? Adora a Dios. Adora a tu Dios. Tómalo en cuenta. Está en ti. Mientras tú comiences a darte cuenta que el que está en ti es mayor que el que está afuera. El que está afuera tiene que ver con todo lo natural, pero el que está en ti es mayor. Wow, tú tomas conciencia y tú dices: Dios mío, dice, Dios, pero que está en mí es poderoso. Como decía David por eso hizo tantos salmos. Casi la mayoría de los salmos que leemos aquí en los 150 salmos, la mayoría son de David. Hay un salmo de Moisés, hay otro de Asaf, otro de Coré, varios de Coré y de los músicos de David. Pero David fue el que escribió más salmos. Y él decía: tú estás en mí como poderoso gigante, Señor, porque lo veía. Y esto le dio capacidad de ser un adorador. Que cuando David muere, está viejito, no le decían el rey David murió, decía el dulce cantor de Israel. Fíjate, para él no le importaba que dijeran el rey. Con decirlo el dulce cantor de Israel, ese es el nombre que le decían a David, el rey, porque él se gozaba. 7 veces al día te alabo, Señor, por tus justos juicios. Oye, un hombre que fue perseguido tanto tiempo por un rey, él no se quejaba a Dios y le decía: mira, ¿por qué a mí? ¿Yo? ¿Por qué? No, él no gastaba el tiempo en eso. Él gastaba el tiempo en decir: grande tú eres, Señor. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi castillo fuerte. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que me da la fuerza como el águila. Y eso lo levantaba
Eso es verdaderamente atender el trono de Dios. Cuando viene esa situación en la cual parece que se te va todo, que el mundo se te va delante de ti, ahí apela al Dios que está en ti. Él no está ahí de diokis, no está ahí de turista. ¿Cuánta gente tiene al Señor ahí de turista? No, hace decisiones, decide, quiere, no hace, y no cuenta con Dios para nada. Cuando el Señor es el que te dice, cuenta conmigo y yo te mostraré el camino. Nos lo ha dicho en todos los idiomas posibles, habido por haber. Yo estoy delante de ti. Yo voy delante de ti. ¿Qué le dijo a Abraham? Cuando Abraham estaba, pues, ya llevaba 25 años caminando, esperando el hijo, y esperando el hijo, ya llevaba casi 25 años. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dijo, Abraham, ¿sí? Ve delante de mí y sé perfecto. Había pasado 25 años que quizás no iba tan perfecto, pero de ahí en adelante le dio el hijo. No pasó nada, que ahí inmediatamente tomó conciencia de que, pues espérate, yo sigo creyendo, han pasado 25 años esperando una promesa, pues yo lo creo. Al otro año, Abraham estaba abrazando a Isaac. Desde ese momento que recibió esa palabra, cuando el Señor nos dice, ve delante de mí y sé perfecto, no digamos, ay, pero es que en la tierra nadie es perfecto. No caigamos en ese tango, no caigamos en esa mentira, ¿verdad? Porque cuando habla de Esteban, dice que era justo. Cuando habla de Job, dice que era justo. Y quizás tenía sus fallitos, porque ahí aparecen los fallitos a veces, pero para Dios era justo, era perfecto. Perfecto en todos sus caminos. Cuando habla de David, ¿cuántos fallos no tuvo David? Pero Dios lo constituyó como alguien perfecto, alguien que podía reparar en sus faltas, porque la perfección no está en que tú sabes, que cuando caemos o cuando tenemos un fallo o una mala decisión, decimos, Señor, perdóname, decidí mal. Porque dice, es una gran honra cuando el hombre reconoce sus errores. Cuando el hombre reconoce sus errores, entonces el Señor lo levanta. Pero a veces queremos ocultar los errores porque no queremos que vean que fallamos. Olvídate, si el que está dentro de ti sabe que fallaste, por mucho que trates de ocultarlo, que es tu intento, ¿quién podrá esconderse delante de Dios? Nadie. Por eso dice que todos estos que están aquí alcanzaron un testimonio excelente, pero Dios no los perfeccionó aparte de nosotros, esperando que se complete ese número de consiervos. Por eso cuando nosotros vamos aquí en Apocalipsis, y quiero que leamos aquí, vamos a ver Mateo 23. Vamos a ver un momentito Mateo 23, verso 34. Que se me pasó por delante, pero vamos a leerlo ahí porque Jesús habló de eso también. Lo único que ellos no sabían qué cosa iba a ocurrir con todo eso. Se revela en el sello número 5. Por tanto, dice aquí en el verso, ese es el 34, sí. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios, Jesús está hablando, y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando habla de esta generación, dice que una generación verá esa gloria. Yo estoy consciente y segura que estamos viviendo esa última generación, esa generación que verdaderamente le cree a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado en la iglesia más de 40 años, no más, desde los 13 años de edad, y nunca había oído el mensaje este. Y si el Señor lo está revelando a través de su Espíritu, es porque está capacitando al pueblo de Dios
para que podamos entender que hay un llamado soberano para un pueblo que verdaderamente diga, Señor, sí, yo quiero, yo pago el precio. No quiere decir que te van ahora a perseguir y te van a amarrar, no necesariamente. Mira, de Juan, el apóstol, no se sabe de qué murió o si murió. No hay un récord. Y es más, cuando ahí Jesús aparece y resucitó y estuvo allí con ellos, Pedro le dijo, Jesús, ¿y qué de este? Porque se decía entre los discípulos que Juan no iba a ver muerte. ¿Por qué? Porque Juan era muy fiel. Juan era fiel. O sea, que ellos veían a Juan perfecto. Y decía, este no se va a morir. Este no se va a morir. Y había una comidilla entre todos los apóstoles que Juan no iba a ver muerte. Y entonces Pedro, que fue más osado, y le dijo, Jesús, ¿y este qué? Y él le dijo, si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Así le contestó Jesús. Eso es asunto mío y él. Claro, no les dijo, no, yo los voy a mandar a la isla de Patmos y ahí va a tener una revelación. Dios es muy cuidadoso en su hablar. No les dio detalles, pero ya lo tenía reservado para recibir toda esta revelación a Juan. Y no se sabe después de Juan, posiblemente dicen algunos historiadores que estuvo en la isla de Patmos unos 2 años y de ahí volvió otra vez a seguir como era evangelista. Pero ahí en fuera no sabe más nada. Así como Moisés, que murió y Dios lo enterró. Son misterios en Dios. Y el Señor los irá revelando, ¿no? Más adelante. Bueno, cuando vemos todo esto, ¿qué cosa es ser muerto como ellos? Vivir esa vida intensa, pero en todo nuestra realidad. Lo estamos viviendo en esa realidad. El apóstol Pablo habló de estos misterios y decía el apóstol Pedro, Pablo escribe cosas que muchos ni entienden. Yo creo que ni él. Yo creo que ni él entendía. Porque de veras las epístolas de Pablo son tan profundas que ahora es que lo estamos entendiendo. No sé, yo leía las epístolas y muchas cosas se me quedaban en el aire. No las entendía. Ahora estamos entendiendo. Por ejemplo, ahí donde habla... en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir esto en vosotros. ¿Cómo yo puedo hacer morir algo en mí? ¿Sabes cómo? Entregándolo. Señor, yo no puedo, esto no me lo puedo quitar. Pero yo espero en ti, yo confío en ti. Yo quiero quitarme esto. Y me lo quito. Yo me acuerdo cuando mi hermano no podía dejar la bebida. Mi hermano usó droga 15 años. Y dice, yo dejé la heroína, dejé todo eso, a mí no se me hizo difícil, pero lo que se me hizo difícil fue la bebida y el cigarro. Y dice que quería dejar eso. No porque, dice, yo sé que a Dios eso no me iba a meter a un castigo tremendo por eso, pero yo no quería ser esclavo de algo, cuando el Señor me había hecho libre. Y dice que le pidió al Señor, Dios mío, quítame eso, quítame este vicio. Dice, el vicio más difícil para mí fue la bebida, más que la droga. El Señor hizo así, ¡pram! Pero me quedó el cigarro. Y dice, ay, Dios mío, y dice, y un día yo estaba en una escalera haciendo una conexión eléctrica allá arriba, y tengo una deseo de fumar, y digo, Señor, ayúdame, yo quiero dejar esto, yo no quiero estar todavía toda mi vida ligada a una cosa. Dice, sentí en ese momento como que mis oídos hicieron, ¡puf! Y se asustó, y dice, estaba en una escalera altísima, dice, ese día jamás me dio deseo de fumar, hasta me molesta el humo. Así, ¡pram! ¿Ve? Pero lo pidió de todo corazón porque no quería ser esclavo de eso, no lo quería hacer porque no quería dañar su reputación de cristiano, no, él no quería ser esclavo de algo. Y si, yo no quiero ser esclavo del pecado. Hay gente que tiene otro tipo de cosas que tiene que hacer morir en vosotros esto, hacer morir en vosotros esta situación, y nosotros lo vemos ahí creo que en Colosenses también está, Colosenses. No me recuerdo qué versículo de Colosenses, ya ni lo anoté porque me detuve en esto.
Pero cuando habla en las Escrituras de otra gente que pudieron vencer en medio de lo que vivía, dice, por la palabra de Dios y el testimonio, habla de los decapitados, por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Dice, y vi los decapitados. Esto no quiere decir que te van a cortar la cabeza, ni como hay una película por ahí que se llama Como ladrón en la noche, ni la vean, que eso es basura, basofia, como decimos. Eso interrumpe lo que Dios está revelando a tu espíritu, porque te hace un concepto de que los decapitados son aquellos que van a pasar por una guillotina. No, hermanos, son los que tienen la mente de Cristo. Simplemente, la mente de Cristo. Por causa de la palabra, y dice, vi a los decapitados por causa de la palabra y el testimonio, y estaban en una alabanza. Ah, caramba, si están decapitados, ¿cómo van a cantar? Si no tienen cabeza. No, son aquellos que ya no se dirigen por su propio pensamiento, sino la mente de Cristo. Han sido decapitados. ¿Por qué razón Juan el Bautista fue decapitado? Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo desaparezca. Y yo mengüe. Se cumplió. Fue lo natural, pero vamos a verlo en lo espiritual ahora. Es necesario que él crezca. Hay un canto por ahí que lo dice al revés. Es necesario que él mengue y yo mengue y él crezca. Tú no puedes menguar si él no crece. Es necesario que él crezca y yo mengue. Cuando le dijeron, ese que tú nos mandaste decir es Jesucristo, porque allí mismo delante de nosotros hizo milagros y maravillas, dijo, pues ya, es necesario que crezca y yo ya. Y ahí vinieron buscando la cabeza y le cortaron la cabeza a Juan. Todo eso es simbólico, pero pasó de verdad, pero es simbólico. Teniendo su mente, y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Pero si nosotros le damos al Espíritu de Dios la facilidad o el desarrollo, seguimos nosotros con nuestra mente natural. Dice, la mente del hombre natural no entiende, no conoce a Dios, porque le es locura, no puede entender a Dios. Pero la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, Él entiende todas las cosas. Si tú hoy quieres ser entendido y quieres ser parte de esta compañía gloriosa que se levanta, que están en la espera de que se complete el número de consiervos, porque es necesario que comienza a adorar a tu Dios. Es que es la mejor forma. No es que decir, bueno, mañana yo me voy a portar bien. Por la mañana yo voy a hacer esto, voy a tener 3 oraciones, después voy a... No, porque religiosamente a nosotros nos enseñaban así. Tienes que leer una escritura por la mañana y otra por la noche, y entonces así religiosamente a nosotros nos enseñaban, y olvídate, lo menos que hacíamos nosotros era eso, porque no hay fuerza humana que pueda sujetarse a eso. Pero cuando nosotros adoramos a Dios y comenzamos a decir, Señor, tú eres mi Dios, como decía el Salmo 145, creo que dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre para siempre, eternamente para siempre, decía David. Eternamente para siempre, que lo leímos el viernes ese salmo. Y te bendeciré, y volví a repetirlo, repite 2 veces, que en las escrituras cuando te repiten las cosas 2 veces es que atención. La escritura no es algo que se derrocha, no, atención. Y él todo lo que quería era mantener ese vínculo que lo hacía fuerte. Fue el guerrero más fuerte que tuvo Israel. Pero no era por la fortaleza de él, sino por el vínculo que tenía con Dios, que lo hacía fuerte y podía saber qué estrategia tomar, qué camino tomar y cómo resolver esto y cómo resolver aquello, y Dios le daba la estrategia, y por eso fue que fue valiente, y por eso fue que el tremendo guerrero que fue David, porque tuvo esa iniciativa. La iniciativa de nosotros es, adora a tu Dios, adora a tu Dios en medio de la dificultad. Estás pasando una situación, no te quejes, no te quejes, porque no vas a resolver nada quejándote. Tus células van a irse apagando. ¿Sabes que cuando la persona se queja mucho, se afectan las células? Se va afectando. Físicamente te va afectando. Y emocionalmente más todavía. O sea que hay tantas cosas que podemos nosotros leernos en la Escritura, que nosotros podemos decir, caramba, pues sí,
Y los médicos lo dicen, hasta la ciencia lo afirma. Y nosotros sabemos, porque el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Eso lo dice un proverbio, eso lo dice la Escritura. El corazón alegre constituye el mejor remedio, mejor que todos los remedios, pero es un corazón agradecido, lleno de alabanza y lleno de adoración. Por esta razón, este grupo, que si se le dieron vestiduras blancas, alcanzaron un nivel espiritual alto, están en espera que se completa el número de los consiervos, y ahí estamos nosotros y mucho pueblo de Dios a lo largo y lo ancho de la tierra, que tiene este deseo de alcanzar ese nivel, porque ama a su Dios. ¿Y cómo? Adorando a su Dios. Si se va a abrir tu boca en queja, hermano, cámbialo por alabanza. Tú vas a ver cambios. Tú vas a ver cambios. Cuando abre, Señor, pero yo te alabo porque en medio de esto tú eres grande. Y grande tú eres, Señor, en medio de lo que estoy viviendo, ¿no? Porque se levanta una generación, esta generación se está levantando con otra visión, con otros planes. Dios tiene control de esto. Él es el que está teniendo esta visión que ya la lanzó ya. Y nosotros somos los que estamos ahora en medio del juego este. O lo hacemos o no lo hacemos. Es necesario que se complete el número de los consiervos. Se levanta una generación de muertos vivos, de que verdaderamente digan, Señor, mi vida está escondida en ti. Tú estás en mí. Señor, vence los obstáculos. Padre, te doy gracias, Señor, porque a veces somos nosotros los que estamos impidiendo que toda esta gloria se manifieste. Pero tú tienes cuidado de todo, Señor. Mira que nos has estado enseñando la bendición de adorarte. Te has revelado en medio de la adoración. Te has revelado en medio de la alabanza. Nos estás mostrando aspectos que antes, Señor, nuestros hermanos que vinieron antes, Señor, no pudieron descubrirlo. Pero estamos descubriendo cosas gloriosas, Señor. Este es el tiempo más glorioso de tu iglesia. Este es el tiempo más glorioso, Señor, que nos ha tocado vivir. Padre, que no lo desperdiciemos en nuestra propia vida, en nuestras propias cosas, en nuestra propia ruina, Señor. Que verdaderamente, Señor, seamos esas cenizas, Señor. Esa ofrenda viva que se deja quemar. Para que esa ceniza, Señor, al lado del altar, Señor, tenga un significado diferente. Porque cuánta gente se ha quemado, Señor, en esta vida, Señor. Se ha quemado en sus situaciones, en sus luchas, en sus peleas, en sus problemas, Padre. Y no se ha producido nada, Señor. Lágrimas, dolor. Cuando tú nos estás proyectando, Señor, una vida gloriosa, Señor. Padre, en ti está toda la solución. Tú eres la respuesta nuestra. Tú eres la respuesta en este tiempo que nos ha tocado.